Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente en este espacio donde hablamos de temas de la vida cotidiana desde la mirada de Access Consciousness. Hoy he querido hablar respecto a un tema que es muy interesante y es que de alguna manera en esta 3D nos han enseñado a vivir con lo mínimo suficiente. Y verdad desde cuántos espacios estás operando tú en esta vida, sencillamente para llegar a fin de mes y no tener posibilidades de crear nada más. Y todo lo que eso es, y todo lo que eso trajo, lo quieres descrear y destruir. Podipoc y Pobat, que es el resumen del enunciado aclarador con el cual limpiamos las energías en Access Consciousness. Y resulta que todo lo que nosotros hemos elegido, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido, gústenos o no nos guste, lo hemos elegido desde un punto de vista, lo hemos creado. ¿Y cómo así que yo he creado esto que he vivido que no me ha gustado para nada? Viví escasez, viví incomodidades, viví ciertas circunstancias que me trajeron dolor, que me trajeron enojo. Sí, todas esas circunstancias las has elegido desde un lugar y las has creado. Entonces, yo te invito en este momento a que pienses en todas esas circunstancias de escasez que has elegido y que he elegido, porque yo también he elegido en muchísimos sitios estar desde la escasez, no solamente desde la escasez del dinero, no solamente desde la escasez de lo mínimo suficiente, sino también desde la escasez emocional, desde la escasez de elecciones, desde la escasez de elegir lo que es más contributivo para mi vida. Entonces, todos los lugares en donde has elegido lo mínimo suficiente para tu vida, porque de ahí no te pasas, sencillamente con esto que has elegido, tienes lo suficiente o lo mínimo para vivir, estás dispuesto, estás dispuesta a descrear y destruir todo esto, por favor, ¿ok? Pod y POC y POBAT. Ya como les dije, es el resumen del enunciado aclarador y si quieres saber más sobre él, encuentras en www.theclearingstatement.com. Perfecto. Entonces, ¿cuánto has definido tu vida con base en lo que es lo mínimo para vivir? Yo he tomado cursos de finanzas, seguramente muchísimos de ustedes han tomado muchos cursos de finanzas. Y en esos cursos hacemos unos ejercicios donde sabemos qué es lo que tenemos que pagar, cuáles son los ingresos, etcétera, ¿cierto? Y entonces con eso elegimos o sabemos cuántos ingresos mínimo tenemos que recibir al mes, cuánto nos podemos gastar, etcétera. Y no hay nada ni malo ni bueno con eso, es una información perfecta, es una información que aporta muchísimo. Sin embargo, ¿cuánto hemos definido nosotros en el mes a mes que nos llegue determinada cantidad de dinero para poder subsistir? Ujú. Y no elegimos algo más grandioso, no lo elegimos. Ya cuando generamos ese dinero, entonces ya nos llega una sensación de frescura, de tranquilidad, hasta que arranca la siguiente quincena o el siguiente mes. Muy buenas tardes, Carlitos. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo. Entonces, ¿cuánto estamos dejando de elegir crear más o recibir más? Y cuando también tenemos escasez en nuestras vidas es porque hay algún aspecto, hay algo donde no estás dispuesto a recibir. Entonces quisiera que pensaras en estos momentos en algún aspecto en donde no estás recibiendo lo suficiente en tu vida. ¿Y qué pasaría si eliges empezar a recibir muchísimo más? ¿Mm? En uno de sus libros,
Gary habla de una persona, un señor que tenía un negocio, era un negocio de ropa. Este señor tenía este negocio en un barrio que la mayoría de personas que lo frecuentaban eran homosexuales. Y este personaje se sentía incómodo porque, pues, no se acomoda muchísimo la energía de estas personas y quería recibir más ingresos. Entonces, cuando Gary habló con él, le dijo, bueno, ¿y qué es lo que no estás dispuesto a recibir acá? No estás dispuesto a recibir la energía de estas personas. Recibir la energía no quiere decir que vayas a tener algún tipo de acercamiento, bueno, del orden que se te ocurra. No significa que vas a hacer algo que no es ligero para ti, significa que permitas que las energías de esas personas ingresen a tu vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Este señor empezó a hablar más con la comunidad homosexual, inclusive a tomar algunas maneras, algunos modismos de esta comunidad, y estas personas empezaron a llegar y a llegar y a llegar más, y incrementó muchísimo, muchísimo, muchísimo más sus ventas. Entonces, ¿en qué lugares no estamos dispuestos a recibir? ¿Cuánto hemos definido, concluido y computado que las cosas se tienen que hacer de determinada manera porque así hemos definido que funcionan para nosotros? ¿Has sentido alguna vez pesadez manejando eh, algún proyecto? Porque yo sí lo he tenido. Pesadez, tratando de empujar algo, sintiendo que algo es muchísimo más pesado de lo que realmente es. Y verdad, cuando algo es pesado, cuando sientes algo que es muy pesado, es porque ahí hay una mentira detrás de esto. Entonces, ¿qué mentira te estás comprando que está impidiendo que generes muchísimo más de lo que tú podrías crear? ¿Qué mentira te estás comprando de esta realidad? ¿Y qué es lo que no estás dispuesto a recibir? Por ejemplo, en muchos aspectos yo he funcionado de una manera muy estructurada y he sentido muchísimo esa pesadez de tratar de llevar algo adelante de esta manera. Y seguramente que sí lo saco. Solamente que podría traer más facilidad a mi vida si sencillamente bajo todas las barreras, que es el conjunto de pensamientos, el conjunto de sentimientos, el conjunto de emociones, todas las conclusiones que he hecho respecto a cómo tienen que funcionar ciertas cosas. Y así traería más ligereza a mi vida, traerías más ligereza a la tuya y seguramente recibirías con muchísimo más facilidad, recibirías tal vez mucho, mucho, mucho más. Bueno, y el tema de este live es, ¿estás viviendo con lo mínimo suficiente? Les recuerdo, yo soy Flor Rojas, soy facilitadora de barras de Access Consciousness, soy facilitadora de Feliz Energético y también soy neurocoach, hago limpiezas energéticas. Entonces, continuamos con el tema. ¿Cuánto te has limitado en tu recibir y en tus elecciones pensando que no va a llegar más? Muchos de nosotros hemos trabajado el tema del tablero de los sueños. Entonces, piensa, imagínate, anota o coloca foticos o dibujos de lo que tú quieres en tu vida. Y no hay nada ni bueno ni malo con eso. Solamente que ese tablero de alguna manera limita tu recibir. ¿En qué? En que tú estás pidiendo tal vez el carro rojo de X marca y resulta que el universo está dispuesto a darte muchísimo más. Entonces, ¿qué tal que tú le digas al universo, universo, esto o algo mucho más grandioso? Universo, esto o algo muchísimo más grandioso. ¿A cuántos de nosotros nos falta o tenemos mucho?
mucho, mucho mes al final del cheque, al final de la quincena. ¿Cuánto nos hemos limitado? También, ¿cuántos de nosotros hemos tenido ciertas limitaciones porque estamos operando bajo agendas secretas, porque nuestras familias tuvieron ciertas limitaciones, porque fueron inmigrantes, etcétera, y entonces les tocó duro, les tocó pesado, pasaron ciertas limitaciones y nosotros estamos operando bajo esas agendas secretas. También, ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho chiquitos para que otras personas no se sientan mal? Y es que la palabra de suficiencia también esta es una palabra que trae mucha limitación. ¿Qué tal si sencillamente estás dispuesto a ser el ser infinito que eres en esta encarnación? ¿Qué tal si estás dispuesto a recibir muchísimo más, a recibir y ser muchísimo más de lo que has sido hasta el día de hoy? ¿Qué tal si estás dispuesto, dispuesta a ser muchísimo más grandioso, grandiosa de lo que has sido hasta el día de ayer? ¿Cuánto te has hecho pequeño porque te has o pequeña porque te has comprado el punto de vista de que no das más, de que no vas a lograr más? ¿Cuánto te has comprado ese punto de vista y te has hecho pequeño, te has hecho insuficiente y sencillamente no has estado en la pregunta? Y es que aquí podemos seguir la energía y vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿Verdad? Esto es mío. Y utilizamos una herramienta que es muy sencilla, sin embargo, es muy poderosa, que se aprende en Access Consciousness, que es el ligero pesado. Lo que es un sí, una verdad para ti, lo vas a sentir ligero. Lo que es un no o una mentira, lo vas a sentir pesado. Entonces, cada vez que tengas esa sensación de insuficiencia, esa sensación de apocamiento, vas a preguntar, ¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿Verdad? ¿Esto es mío? Si lo sientes ligero en tu cuerpo, es porque es tuyo. Si lo sientes pesado, es porque es de alguien más. ¿Qué haces cuando lo sientes pesado? Vas a devolverlo a quien corresponda con partículas de conciencia. Vas a devolverlo a quien corresponda con partículas de conciencia. ¿A quién pertenece esto? ¿A quién pertenece esto? ¿A quién pertenece esto? Y a quien pertenezca se lo devuelvo con partículas de conciencia. ¿Qué pasa si eso es tuyo? Puedes preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? Si es así, ¿cómo lo cambio? Un tema y algo que me acaba de llegar en estos momentos es cuando también tenemos el tema de suficiencia en las relaciones de pareja o en el amor. Entonces, ¿qué tal si empezamos a soltar todas las proyecciones, juicios, expectativas, conclusiones, computaciones respecto a lo que es una relación de pareja y a lo que esa persona tiene que darme y a lo que yo tengo que darle? Sencillamente, ¿qué tal si seguimos la energía y preguntamos, ¿verdad? Si hago esto, ¿será ligero para mí? ¿Será contributivo? Ligero, pesado. Si te da pesado, no lo hagas. ¿Cuántas situaciones hemos sentido que son ya pesadas desde un comienzo y arrancamos por ahí y tienen ese final pesado porque no era contributivo para ti? ¿De cuántas maneras nos está hablando el cuerpo y no lo estamos escuchando?
Entonces, siempre que vas a hacer algo, ya sea para ti mismo, para otra persona, para tu pareja, para tus hijos, para la persona que sea, vas a preguntar, ¿verdad? Si hago esto, ¿será contributivo para mí? ¿Mm? Si queremos llegar más allá con una persona, ¿será fácil? ¿Será divertido? ¿Aprenderé algo? ¿Seré más feliz después? ¿Me hará dinero? ¿La persona estará agradecida? Y si algo de eso no me da ligero, entonces por ahí no es. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué podemos empezar a elegir ahora que sea completamente diferente? ¿Cuántas personas se han hecho erróneas por elecciones que han hecho en el pasado que tal vez no han sido contributivas? Todo lo que eso es, todo lo que eso trajo y todo lo que está por debajo, ¿lo quieres descrear y destruir, por favor? ¿Aceptado, equivocado? Ah, no, todavía no puedo decir el enunciado completo en redes. Vamos a decir podipoc y pobat. ¿Y por qué no lo puedo decir todavía? Hasta que no sea CF. Aquí hasta ahora soy facilitadora de barras y facilitadora de FEDIF energético. ¿Qué pasaría o qué tomaría que empecemos a hacer elecciones que sean muchísimo más contributivas para nosotros a partir de ahora, a partir de este momento? ¿Qué pasaría si comenzamos a seguir la energía en cada una de las elecciones que has hecho? ¿Mm? Cuando hay una sensación de insuficiencia en nuestras vidas, ok, ¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? Las personas que tienen tal vez baja autoestima, ¿verdad? ¿Esto es mío o es de alguien más? ¿Cuántos puntos de vista te has comprado de otras personas respecto a ti mismo? ¿Y qué tal si empezamos a hacerle POC y POD y POAD a todo eso? ¿Qué tal si empezamos a preguntar por muchísimo más? ¿Mm? Por ejemplo, también he tenido épocas en que apenas, apenas doy con los gastos, con todo lo que se requiere al mes. Entonces, en todos los espacios donde estoy y estamos creando esto como nuestra realidad, estamos dispuestos a descrear y destruir esto, por favor. ¿Ok? POC y POD y POAD. ¿Qué tomaría para empezar a hacer la energía del gozo y la relajación? ¿Qué tomaría encarnar la energía del gozo y la relajación en tu vida? ¿Qué tomaría que empezáramos a dedicarle 1 hora al mes a aquello que disfrutamos muchísimo? ¿Qué tomaría dedicarle 1 hora al mes, perdón, 1 hora al día a aquello que disfrutamos muchísimo? Porque el dinero sigue al gozo. El dinero sigue al gozo, no al revés. ¿Cuántos puntos de vista nos hemos comprado de que cuando yo tenga dinero voy a ser feliz? Y resulta que la persona tiene dinero o consiguió tal vez su objetivo, sin embargo, no es feliz. Entonces, ¿cuánto hemos hecho de la felicidad, del dinero, el proveedor de nuestra felicidad? Cuando sencillamente con nuestras elecciones y preguntando que lo más contributivo para nosotros podemos traer muchísimo más facilidad, muchísimo más gozo, muchísimo más gloria a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tomaría empezar a estar en la pregunta de las elecciones que hacemos en el día a día? Por ejemplo, una pregunta que te puedes hacer en la mañana es, ¿verdad? ¿En qué se requiere mi atención y mi energía hoy? ¿Verdad? ¿En qué se requiere mi atención y mi energía hoy?
Puedes empezar a preguntar también por aquellas personas o aquellas entidades en conciencia, con cuerpo y sin cuerpo, que están dispuestas a contribuirte para y bajas todas tus barreras y te abres al recibir, porque ya lo dijimos anteriormente, en las áreas en las que hay escasez en tu vida es porque hay un lugar donde no estás dispuesto o dispuesta a recibir. ¿Qué tal si cada mañana empiezas a preguntarle al universo, universo, qué personas están dispuestas a pagar por mis servicios? ¿Verdad? ¿Qué personas me están buscando y están dispuestas a pagar por mis servicios? ¿Verdad? ¿Qué personas han tomado mis servicios que me recomendarían con otras personas? Y es muy importante dejar de hacer al dinero el creador de nuestra vida. Nosotros somos los creadores y no solamente el dinero nos da el gozo, nos da la facilidad. El dinero lo vamos a disfrutar muchísimo para darle gozo a nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿cuántas elecciones podemos hacer que nos traerían facilidad, gozo y gloria a nuestro cuerpo, a nuestra vida? El compartir con muchas personas, recibir de la naturaleza, recibir del sol, recibir de la lluvia, recibir del viento. ¿Cuánto estamos dispuestos a recibir? Y empezar a actualizar nuestra vida. ¿Verdad? ¿Qué energía, espacio de conciencia y dirección podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar esto con total facilidad? Y todo lo que lo impida, pod y poc y o bad. Entonces, cuéntame, por favor, me gustaría que me contaras en qué aspectos de tu vida has tenido escasez. Cuéntame aquí debajo del video en qué espacios has sentido y has tenido escasez en tu vida. Y vamos a empezar a descrear y a destruir todo eso. Y el último tip que les doy, ¿cuál es? Vamos a empezar a descrear y a destruir nuestra vida hasta el día de ayer. Esto no quiere decir que va a desaparecer todo lo que hicimos, van a desaparecer nuestros hijos, nuestra empresa, no, nada de eso. Significa que vamos a permitir la inclusión de nuevas energías en nuestras creaciones. Entonces, destruyo y descreo mi vida hasta el día de ayer. Destruyo y descreo mi relación con el dinero hasta el día de ayer. Destruyo y descreo la relación con mi pareja hasta el día de ayer. Destruyo y descreo mi empresa hasta el día de ayer. Haz estos ejercicios y cuéntame cómo te va. Bueno, nuevamente mi nombre es Flor Rojas, facilitadora de barras de Access Consciousness, facilitadora de FEDIP energético. Y el próximo fin de semana, por diversas razones y siguiendo la energía, por eso es que les digo que es tan importante seguir la energía, se dio para que nuestra clase en Medellín se haga la próxima semana, el próximo fin de semana. Entonces, si tú me estás viendo, estás en Medellín, quieres tomar la clase de barras de Access Consciousness, quieres tomar la clase de FEDIP energético, quieres terapia, de barras, de FEIR y procesos de cuerpo, contáctame que la otra semana estaré en Medellín. ¿Qué más es posible y cómo pueden mejorar esto? Nos vemos la próxima semana con otro tema desde la mirada de Access Consciousness. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto?